Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, nos va a dejar pensando. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que además comparten una historia que ha cautivado a miles de fans, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a quedarnos solo en lo superficial, no. Vamos a ir un poco más allá, a desgranar las declaraciones recientes de Can Yaman sobre el éxito de Demet, y a intentar entender qué hay detrás de esas palabras. ¿Qué significa esa confianza que él muestra en el futuro de ella? ¿Hay un trasfondo romántico, profesional, o una mezcla de ambos? Prepárense porque este es un viaje que promete ser fascinante. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una comunidad genial y queremos que tú seas parte de ella. Recientemente las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron con unas declaraciones de Can Yaman, nuestro querido Can Yaman, que han puesto el foco directamente en su excompañera y para muchos, expareja, Demet Özdemir. Y no es para menos, porque las palabras de Can no fueron unas simples menciones al azar. Fueron declaraciones llenas de un profundo aprecio, de admiración y sobre todo, de una convicción férrea en el éxito futuro de Demet. Él habló de ella, de su talento, de su trayectoria, y afirmó con total seguridad que en su opinión, el éxito de Demet Özdemir será aún mejor. Todavía mejor. Imaginen ustedes la repercusión de una frase así, dicha por alguien que conoce muy bien el mundillo y por supuesto, a la propia Demet. Para poner un poco de contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkenci. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Esa serie no solo les catapultó a la fama individualmente, sino que también creó una conexión especial entre ellos que para muchos se convirtió en un romance real. Y aunque ambos han sido siempre muy reservados con su vida privada, las imágenes, las entrevistas y los gestos hablaban por sí solos. Vivieron una etapa de gran intensidad mediática, con fans que los adoraban como pareja y que esperaban con ansias cada novedad sobre su relación. Ahora, años después de Erkenci y de que sus caminos personales y profesionales hayan tomado rumbos diferentes, estas declaraciones de Can Yaman sobre Demet vuelven a avivar la llama de la curiosidad. Él no solo la menciona, sino que la elogia, la promociona, por así decirlo, de una manera muy particular. Es como si dijera, sí, ella ya es una estrella, pero lo mejor de ella está por venir, y yo estoy aquí para decirlo y para creerlo firmemente. Y esto, amigos míos, tiene varias capas de interpretación. Por un lado, podemos verlo desde una perspectiva puramente profesional y de camaradería. Can Yaman como colega, como alguien que ha trabajado codo con Demet, reconoce su talento innato, su dedicación y su evolución como actriz. Él sabe lo difícil que es triunfar en este medio tan competitivo, y ver a alguien con quien compartió tantos momentos de éxito alcanzar nuevas cotas, es algo que puede generar una genuina admiración. Las palabras de Can transmiten un respeto sincero por la carrera de Demet, un reconocimiento de su esfuerzo y una predicción de un futuro brillante. Es la visión de un artista sobre otro, un colega que aplaude el talento y augura grandes cosas. Pero, ¿podemos ignorar el componente emocional que siempre ha rodeado a esta pareja? Es innegable que la conexión que tuvieron en Erkenci fue especial. Y aunque los rumores de ruptura y las posteriores declaraciones no siempre fueron sencillas, la posibilidad de que quede un cariño profundo, un aprecio que trasciende la relación pasada, es muy alta. Las palabras de Can no suenan a obligación, ni a una declaración vacía. Suenan a convicción, a algo que él realmente siente. Podría ser ese afecto genuino que queda entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas, un apoyo desinteresado hacia alguien a quien, de alguna manera, todavía le une un hilo invisible. Además, no olvidemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas con carreras en constante evolución. Demet, desde Erkenci ha seguido trabajando en proyectos muy importantes, consolidando su fama en Turquía y expandiendo su alcance internacional. Ha participado en series que han sido bien recibidas, ha demostrado su versatilidad y ha ganado premios. Y justo ahora está en un momento crucial de su carrera, con proyectos que la ponen en una posición aún más destacada en el panorama actoral. Es en este contexto donde las palabras de Can
adquieren aún más relevancia. Él no habla del pasado, habla del futuro. Será aún mejor. Es una declaración de fe en su potencial actual y futuro. ¿Qué implica exactamente este aún mejor? Podríamos pensar en proyectos de mayor envergadura, quizás internacionales, roles más complejos que le permitan lucir su talento de formas nuevas, o incluso incursiones en otros ámbitos del arte como el cine o la producción. Khan, al predecir un éxito aún mayor, está sugiriendo que Demet tiene la capacidad de superarse a sí misma, de romper barreras y de alcanzar nuevas cimas profesionales. Y él, como alguien que conoce su potencial, es uno de los primeros en reconocerlo. Y si analizamos la forma en que Khan expresa esto, vemos una ausencia total de envidia o competencia. En un medio donde a menudo se fomenta la rivalidad, sus palabras son un bálsamo. Es un mensaje de apoyo incondicional, un reconocimiento de que el éxito de uno no resta al del otro, sino que, al contrario, puede inspirar y elevar a toda la industria. Es una actitud madura y generosa, digna de admirar. Imaginen cuántos artistas podrían aprender de esta forma de ver las cosas. También es interesante pensar en la posible estrategia detrás de estas declaraciones. En el mundo del marketing y la promoción, las menciones positivas entre personalidades influyentes pueden tener un gran impacto. Al hablar de Demet de esta manera, Khan Yaman no solo la beneficia a ella, sino que también mantiene vivo el recuerdo de su conexión, lo cual puede ser atractivo para los fans que todavía los recuerdan juntos. Es una forma inteligente de generar conversación, de mantener el interés de la audiencia y de posicionar a Demet como una artista en constante ascenso, respaldada por una figura tan popular como Khan. Pero insisto, más allá de cualquier estrategia, lo que realmente cautiva es la autenticidad que parece emanar de sus palabras. Khan Yaman, a pesar de su fama y de las complejidades de su propia carrera, muestra una genuina alegría por el progreso de Demet. Es como si viera en ella un reflejo de su propio camino, de los desafíos superados y de las metas alcanzadas. Y al desearle un éxito aún mayor, quizás esté deseando lo mejor para ella en un sentido más amplio, personal y profesional. Piensen en la presión que ambos han enfrentado. El escrutinio constante de los medios, las expectativas de los fans, la intensidad de las producciones. Haber compartido todo eso y ahora ver a Demet florecer de esta manera, es algo que Khan debe valorar enormemente. Es un testimonio de su fortaleza, de su talento y de su resiliencia. Y sus palabras son una forma de validar todo ese esfuerzo. Además, estas declaraciones podrían ser interpretadas como una manera de cerrar capítulos o, más bien, de reescribir la narrativa de su relación. En lugar de enfocarse en las posibles dificultades pasadas, se centra en el presente y en el futuro positivo de Demet. Es un gesto elegante que demuestra madurez emocional y una visión clara de las cosas. Y para los fans, estas palabras son un regalo. Son la confirmación de que, a pesar de todo, la conexión y el respeto mutuo existen. Son una chispa de esperanza para aquellos que todavía guardan cariño por la pareja que formaron en pantalla y en la vida. Ver a Khan hablar con tanta seguridad del éxito de Demet es como recibir un guiño cómplice, un recordatorio de que su historia compartida, aunque haya tomado caminos diferentes, siempre tendrá un lugar especial. En definitiva, las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir son mucho más que unas simples palabras. Son un reflejo de admiración profesional, un posible eco de un afecto que perdura, una estrategia inteligente de proyección mediática y sobre todo, un mensaje de optimismo y fe en el talento de una artista en pleno apogeo. Khan Yaman cree firmemente en el potencial de Demet y no duda en decirlo al mundo. Y la verdad es que viendo la trayectoria de Demet, sus recientes proyectos y su incuestionable talento, es difícil no darle la razón. El futuro de Demet Özdemir se presenta, efectivamente, como un lienzo en blanco lleno de posibilidades, y si la predicción de Khan Yaman se cumple, estaremos ante una etapa aún más deslumbrante de su carrera. Así que, para resumir, hemos explorado las recientes y reveladoras declaraciones de Khan Yaman sobre el futuro de Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde el respeto profesional hasta el posible afecto persistente, pasando por el impacto mediático y la generosidad de espíritu. Khan Yaman ha puesto sobre la mesa su total confianza en que el éxito de Demet continuará creciendo, y nosotros, como espectadores, estamos aquí para presenciarlo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Khan Yaman se refiere solo a lo profesional, o hay algo más detrás?
¿Cuál es su serie favorita de The Method de Mir hasta ahora? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido interesante y lleno de detalles, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Son un público increíble y su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.